Muy bien, habíamos hablado de las juntas directivas, consejos de administración y los comités de auditoría en el video anterior. Entonces, debido a que estos perfiles fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y compromiso necesarios para tomar las acciones adecuadas y que además interactúen con los auditores internos y externos. Es decir, debe de haber una experiencia previa en este tipo de personas para ostentar a estos cargos y además debe de haber una preparación académica. La filosofía administrativa y el estilo de operación, que son los factores más relevantes, son las actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información y los principios y criterios contables, entre otros. Es decir, cada gerencia tiene su filosofía administrativa y su estilo de operación. Entonces, los factores de ambiente de control es la integridad y los valores éticos, el compromiso a ser competente, las actividades de la junta directiva y sus comités de auditoría. El comité de auditoría es el que evalúa o es donde se da a conocer los resultados de los auditores internos durante sus evaluaciones al control interno. La mentalidad y el estilo de operación de la gerencia, la estructura de la organización y la asignación de autoridades y responsabilidades, y las políticas y prácticas de los recursos humanos. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que el ambiente de control tiene una gran influencia en la forma como dentro de las empresas se desarrollan todas las operaciones. Es decir, que se establecen objetivos y eso nos conlleva a minimizar los riesgos. Igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. Y que a su vez es influenciado por el devenir histórico de la entidad y su nivel de cultura administrativa. Tenemos la evaluación de los riesgos, que es identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos. Y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Asimismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma. Es decir que el auditor interno debe de identificar y analizar los riesgos relevantes que puedan de alguna manera interferir en el logro de los objetivos de la entidad. Si bien es cierto de que no podemos predeterminar, ¿verdad?, algunos riesgos y cuándo ocurrirán, pero sí podemos quizás tener en cuenta los planes de contingencia que podrían ser parte del control interno en algunas áreas. Entonces, el siguiente párrafo nos dice que en toda entidad es indispensable el establecimiento de objetivos, tanto globales de la organización como de actividades relevantes. Bueno, la entidad tiene su plan, la entidad tiene sus políticas y tiene definido cómo van a operar. Ahora bien, cada departamento debe de tener sus objetivos propuestos como departamento. ¿Por qué razones? Porque las políticas de control interno en determinado momento emanan directrices de cómo se van a hacer las cosas, cómo va a ser el proceder dentro de cada departamento, cómo va a ser el proceder para realizar X actividad o X proceso. Entonces, ante estas políticas de control interno emanadas, es necesario que cada departamento deba de tener sus propios objetivos. Objetivos que contribuyan a mejorar el control interno, no solo de su departamento, sino de la entidad en conjunto. En toda entidad es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. Es decir,
Cuando nosotros tenemos establecidos los objetivos, con ellos también estamos obteniendo una base sobre la cual se van a identificar y analizar, aquellos factores de riesgo que amenazan el oportuno cumplimiento de las actividades de la empresa o de alcanzar los objetivos de la empresa. La evolución de riesgo debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser revisada por los auditores internos para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido propiamente llevados a cabo. Y por aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos dice que los componentes de control circundante o ambiente de control, dice como en primer lugar está la actitud de la alta gerencia. Bueno, la actitud de la alta gerencia es como una base, es prácticamente la base para que todo plan pues sea llevado a cabo de la mejor manera. Entonces la actitud de la alta gerencia debe estar comprometida con el control y su ejercicio en la organización. Además debe ser prudente y equilibrada al asumir riesgos y exigir resultados, y ausente del conflicto de intereses. Es decir, la actitud de la alta gerencia debe estar comprometida totalmente con el ejercicio en la organización. Es decir, no puede estar desapegada de la empresa porque es la alta gerencia. Su actitud debe de ser de que la empresa crezca a través de los controles que ellos consideren que son necesarios para la entidad. También debe ser prudente y equilibrada al asumir riesgos y exigir resultados. Es decir, prudente y equilibrada al asumir los riesgos. Por ejemplo, una empresa aseguradora no puede asumir un riesgo que puede estar descapitalizado, ¿verdad? Y de igual manera, al momento de exigir resultados, no puede exigir resultados si las metas que se propusieron no fueron las adecuadas. O las metas que se pusieron no se lograron o era imposible conseguir esas metas porque estaban fuera de la realidad. Y aparte de eso debe ser ausente del conflicto de intereses. El control interno o el ambiente de control funciona cuando la alta gerencia tiene estas actitudes. Cuando existen valores y comportamientos, es decir, liderazgo basado en principios y valores. Ver a la persona humana como tal dentro de la empresa. También se exhorta a la integridad y al comportamiento ético. Es decir, el profesional debe de comportarse éticamente y debe ser íntegro. Además de eso, de que haya un recurso humano y un clima organizacional. El recurso humano son las personas y el clima organizacional. Es decir, que exista un crecimiento y desarrollo del recurso humano. Es decir, que a medida la empresa avanza en sus objetivos, en sus logros, que están reflejados en las utilidades y en el buen desempeño de su personal, y de todo el aparataje operacional de la entidad administrativa también. Entonces la empresa debe de ir creciendo no solo en activos, sino también en sus recursos humanos. Y no solo crecer, también el desarrollo del mismo de recursos humanos. Un personal capacitado, motivado y comprometido. Un personal capacitado que esté aprendiendo constantemente. Que esté motivado con su trabajo, es decir, que tenga sus prestaciones de ley, que tenga sus prestaciones adicionales, sus sueldos que motivan a trabajar. Y eso hace a que el personal se comprometa con la empresa.
También tenemos una cultura y conciencia del control. Es decir, políticas y procedimientos de control bien definidos. Todas las políticas y procedimientos de control deben estar bien definidos, para que la gente no ande preguntando a cada momento qué es lo que tiene que hacer. La evaluación de desempeño incluye aspectos de control. En la evaluación del desempeño del recurso humano, también debe estar inmersa si este recurso humano cumplió con su parte o con su cuota del ambiente de control. Y la estructura organizacional que responde a la naturaleza, objetivos y necesidades del negocio. Y de la delegación de autoridad y asignación de responsabilidades apropiadas. Dentro de la estructura organizacional nosotros podemos ver que hay gerentes y está toda una gama de la cadena de mando, con gerencias, sugerencias, etc. Entonces, todas las cadenas de mando deben de tener su autoridad y saber delegar autoridad competente a los siguientes niveles. Asignar responsabilidades apropiadas. Yo no puedo asignar responsabilidades de un departamento a otro departamento que no tiene absolutamente nada que ver en su quehacer operacional. Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de tantas fuentes externas como internas, que pueden ser evaluadas por la gerencia. Las gerencias establecen objetivos generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia, construir y conservar su imagen, incrementar y mantener su solidez financiera y mantener su crecimiento. Es decir, que la entidad enfrenta una variedad, una gama de riesgos. La mayoría de riesgos son externos. Entonces, esos riesgos pueden afectar sus bienes, sus recursos. Pueden afectar la parte de la imagen corporativa. Entonces, es necesario que los controles internos que se apliquen vayan encaminados a eso, a salvaguardar los bienes de la empresa y sus recursos materiales y financieros. También, cuando existe un fiel cumplimiento del control interno, se mantiene la ventaja ante la competencia. Se construye y se conserva una imagen ante las demás empresas y ante la sociedad, y ante los clientes, ante los proveedores, ante los bancos, etc. Y se incrementa y se mantiene su solidez financiera. Ninguna empresa quiere la quiebra, ninguna empresa quiere estar dañada financieramente, ni en su imagen. Y además de eso, mantener su crecimiento. Una administración responsable nunca va a querer estar despidiendo a cada rato, sino al contrario, seguir contratando para seguir el avance de sus planes. Por aquí tenemos los objetivos, que la importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un control interno efectivo. Entonces, los objetivos es la base sólida para un control interno efectivo. Pasen feliz tarde, nos vamos a quedar hasta aquí en la segunda clase. Nos vemos hasta el día miércoles. Feliz tarde.